Enigma News. Dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte y ayúdame a evangelizar a más personas. Queridos amigos, don Ignacio María y yo compartimos una experiencia similar, porque yo también tuve oportunidad, en mayo concretamente del año 2010, de confesar con don Perino Galeone. Y aunque yo iba ahí a entrevistarle por otras razones, yo no iba a ningún retiro, sino a componer un libro del Padre Pío, lo digo textualmente porque es un instrumento del Padre Pío al servicio de las almas, y tuve oportunidad de tener una experiencia pues inolvidable, ¿no? Y al mismo tiempo pues para agradecérsela a Dios durante toda la vida. Pero me gustaría que usted, padre, nos contase lo que pueda contar de esa experiencia con don Perino. Bueno, como era penitente, le puedo contar lo que se me ocurra. Un mes antes, yo fui a ver al padre Pierino con estos grupos de sacerdotes, porque en el momento que eligieron al Papa Francisco, yo estaba haciendo un retiro con otros sacerdotes, y un sacerdote me dijo: conozco a alguien que te lee la conciencia y por lo tanto ha ayudado a muchos. Y yo le dije: si lee la conciencia, pues mañana voy a verle, porque ¿qué vamos? Yo estoy aquí no porque sea bueno, sino porque creo en la misericordia de Dios. Bueno, estuvimos hablando durante ese retiro de justamente en el año 2013, yo creo que fue en marzo del 2013 estuvimos hablando, y de ahí nos fuimos un grupito de unos 8 o 10, que luego se unieron a otros 8 o 10 de otro sitio y otros 5 o 6 de otro sitio. Nos fuimos a San Giovanni con el padre Pierino. La idea era, todos queríamos hacer una confesión plena, una confesión completa de nuestra vida, y el retiro era sobre la misericordia, pero sobre la liberación, de muchas cosas. Era un retiro de sanación, liberación, pero al mismo tiempo centrado en la confesión. Entonces fuimos allí, llegamos a San Giovanni, era la primera vez que yo iba a San Giovanni. Había leído un libro que no recuerdo el autor, un periodista italiano, que tiene 3 libros del Padre Pío, que me los comí en un mes, porque era impresionante la historia y las cosas que hacía este hombre. Fui por primera vez allí y empezamos el retiro. El Padre Pierino nos daba un par de charlas al día y el resto lo hacíamos en adoración. Algunos temas que comentábamos entre nosotros, adoración, y nos íbamos preparando para la confesión. Yo creo que, siendo sacerdote y habiendo hecho muchísimos estándares de ejercicios espirituales, es la confesión más detallada que he preparado en mi vida. Total, que se confesaron 2 o 3 el día que me tocaba a mí, el segundo día del retiro, y yo fui el tercero. Y me acuerdo que estaba yo en la puerta del confesionario y estaba diciendo: a ver, porque yo hablaba italiano, y entonces el padre Pierino también hablaba en italiano, porque los otros, había muchos españoles que no hablaban nada, ni una palabra en italiano, y entonces se confesaban con un traductor, sacerdote, claro. Yo lo pude hacer en italiano. Y estaba ahí esperándome y me dijo uno: parece que estás presentándote a una oposición. Y yo le dije: no, esto es mucho más fuerte que una oposición, mucho más fuerte. Total, que entré, yo iba con mis hojas escritas, con mis papeles, con todo, bueno, la preparación, más 2 días de retiro. Y bueno, pues le dije lo que yo pensaba, que era mis pecados, mis caídas, mis errores, mis fallos, de lo que yo me arrepentía. Y cuando terminé yo,
después de 20 minutos o media hora, el pobre hombre aguantando todo lo que yo le contaba, me dice, ¿te puedo decir algo más? Yo le dije, pues sí, hombre, sí, padre Pierino, o sea, venía aquí para hablar con usted, entre otras cosas. Y me dio un repaso de cosas que yo no había sospechado que estaban mal. Incluso había cosas que yo había luchado mucho por hacerlas bien. Y sin embargo, pues me dijo, pues a Dios no le gusta mucho eso. A Dios no... Vamos, Dios ha sufrido con eso que tú has hecho. Y yo me quedé desconcertadísimo. Pero antes de que se lo dijera usted. No, yo no le dije nada. Me dijo, ¿te puedo decir algo más? Y le dije, habla lo que quiera, estoy aquí para que usted me hable. Y entonces me empezó a decir cosas que yo ni sospechaba que estaban mal. O sea, incluso no solamente sospechaba que estaba mal, pensaba que los había hecho bastante bien, porque había luchado mucho en mi vida para conseguir, entre comillas, esas especie de virtudes, si se puede llamar así. Entonces, me quedé, me vio, yo creo que me vio como un poquito desconcertado él y me dijo, padre, ¿me da todos sus pecados? Yo le dije, pues mire, la verdad es que no sé cuáles son. Después de escucharle a usted no sé cuáles son, pero se los doy, claro que se los doy. Le doy estos todos, claro que se los doy. Y entonces me dio la absolución. Me dijo, bueno, pues no me acuerdo ya la penitencia ni nada. Le dio la absolución y me dio la absolución. Yo salí de ahí desconcertado, diciendo, me he preparado maravillosamente a la confesión y resulta que hay muchos elementos que yo no había tenido en cuenta. Con lo cual, me quedé dándole vueltas con algunos que habíamos vivido una experiencia similar, dándole vueltas a cómo es posible que nos dijeran esas cosas si habíamos hecho el esfuerzo por hacerlo bien. Y estuve 2 o 3 días después muy centrado en por qué me diría eso el Padre Pío, el Padre Pierino, si yo había tratado de hacer las cosas. Bueno, a fin de cuentas, el Padre Pío. El Padre Pío, por supuesto. Dios, a fin de cuentas, Dios nuestro Señor, a través primero del Padre Pío y luego del Padre Pierino. Entonces, quería yo volver a hablar con el Padre Pierino, pero el Padre Pierino tenía una larga lista de confesandos y no alcanzaba. Entonces, dije yo, pues esto está terminando y no me da tiempo a hablar con el Padre Pierino ni con nadie. Entonces, había una señora allí, una mujer consagrada, que creo que era la consagrada directora de las siervas del sufrimiento, que estaba por allí. Y entonces me acerqué a ella y le dije, oiga, quería preguntarle una cosita un momentito. Y me quedé con ella y le dije, oiga, me ha pasado esto, me ha perdonado todos los pecados, pero me ha dicho que una serie de cosas que yo no he entendido bien, porque me las ha dicho. Me gustaría preguntarle. Y no habían pasado 20 segundos cuando me dijo, quieto, ¿te ha perdonado todos tus pecados? ¿Tú le has dado todos tus pecados? ¿Te los ha perdonado? Pues volver sobre alguno de ellos no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y al no venir de Dios, pues ya sabes de quién puede venir. Entonces me quedé muy tranquilo y muy sorprendido de una respuesta tan rápida. Entonces, al terminar la respuesta, dije 2 lecciones. La primera es, ¿qué va lo que es la confesión? O sea, no nos quedamos para abrir un libro que está en blanco, porque Dios, por la acción ministerial del sacerdote, lo deja en blanco. Si lo has hecho de buena voluntad y le has dado todos tus pecados, lo sepas o no. Entonces, primera gran lección, la maravilla de la confesión. Yo no sé cómo se puede vivir con miedo cuando hay la confesión. Porque la confesión, si Dios te conoce muy... O sea, la segunda cosa también que va vinculada a esta, es que Dios nos conoce perfecto. Y entonces ha mandado a personas como el Padre Pío
o como el padre Pierino, para hacérnoslo demostrar, pero nos conoce como un verdadero padre, un verdadero hermano, un verdadero redentor. Y por lo tanto es todo lo contrario al miedo. Si lo sabe, ¿para qué te escondes? Es mejor, todo lo contrario al miedo es la misericordia, que es el amor de Dios que paga por ti lo que tú ni sabes en la trascendencia que tiene, por decirlo así. Hay dos cosas que ha comentado que me parecen muy importantes, por supuesto, esta última clarísimamente, ¿no? Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? Y nos lo perdona a todos, todo, si estamos arrepentidos, si se lo damos. Si se lo damos, efectivamente. Otra es que parece que lo estoy viendo como si fuera ayer, ese gesto de don Pierino que a mí me decía, ¿no? Dame tus pecados, dámelos. Dame tus pecados, me abría las manos así, ¿no? Dame tus pecados, así ¿no? Y luego una frase, o un comentario, mejor dicho, del Padre Pío a propósito de lo que usted decía. Cuando uno se confiesa y cuando el Señor en su infinita misericordia le perdona a uno, no tiene sentido estar dándole vueltas a lo que ya se ha confesado. Y eso le enfadaba muchísimo al Padre Pío. Cuando algún penitente estaba ahí como con escrúpulos, ¿no? Porque eso a fin de cuentas lo que demuestra es una falta de confianza en Dios, ¿no? Es decir, si Dios te perdona, te ha perdonado. Y olvida, perdona y olvida. Exacto. Como decía la Madre Esperanza murciana, que estuvo ahí en Colevalensa, fundó el santuario del amor misericordioso de Jesús, a 45 minutos en coche al norte de Roma, ¿no? Sí. Colevalensa, la Madre Esperanza, que era el alma gemela del Padre Pío, en mujer, pues decía eso, ¿no? Dios insistía, Dios perdona y olvida, padre, usted, esto sucede en el año 2013. Sí. ¿Cuántos años, llevaba usted ordenado sacerdote? Yo llevaba desde el 85, me ordené en el 85, o sea, llevaba... Pues casi 30 años. Casi 30 años. 28 años. 28 años, 29. Y ahora lleva, pues, 38. 38 años como sacerdote. Sí. O sea, el sacerdocio es un misterio maravilloso. O sea, yo cuando celebro la misa, cuando confieso, cuando vivo, y digo que Dios haya escogido esta pequeñez, que le anda discutiéndole a él, que si eso lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, que lo haya escogido para ser él y traerle todos los días a sus manos en la Eucaristía, para perdonar los pecados como han hecho el Padre Pierino, y para alabarle con nuestra vida en todos los momentos, en todo, despierto y dormido. Me parece que es un misterio insondable. Porque al mismo tiempo, pues, no somos ángeles en el sentido de espíritus puros. Estamos llenos de defectos, llenos de limitaciones, pero el que actúa es Él. A mí me encanta, yo creo que es un regalo que me ha hecho María, por el nombre. Me encanta saborear muy a fondo el Magnificat, porque Él es el que hace obras grandes en mí. Él, el Todopoderoso, ha hecho obras grandes en mí. Tenemos a la Virgen María. Exacto. Mediadora, como decía el Padre Pío, de todas las gracias. De todas las gracias. Pero fíjese, padre, que usted ha puesto el listón muy alto, porque usted llevaba 28 años como sacerdote y aún así le sacó los colores el Padre Pierino, Bueno, no es muy difícil. diciéndole cosas que usted ni sospechaba, ¿no? Incluso que pensaba que las había hecho bien. Por eso me vino muy bien cuando leí el pasaje de San Pedro, el doble pasaje de San Pedro y Jesús, en el momento le llaman el momento de las llaves de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro: bienaventurado tú, porque esto no te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro le pasó como a mí, que se creció. Entonces, bienaventurado tú, don Ignacio, porque has sido sacerdote desde hace 38 años, o 28 en aquel momento. Pero, acto seguido, Pedro se siente realizado, y cuando Jesús le dice: voy a sufrir, Pedro le coge aparte y le dice: tú no sufras, porque para algo más no, papá, tú no sufras. Y entonces Jesús le dice:
aléjate de mí, Satanás. Acaba de decir, bienaventurado tú, Pedro, porque te lo ha revelado mi Padre. Aléjate de mí, Satanás, porque eso no lo piensas como Dios, sino como los hombres. No tienes el pensamiento de Dios en el pensamiento de los hombres. Entonces a mí me ha ayudado muchísimo eso para entender que el pensamiento humano está sometido a la manipulación, sino está vinculado a la voluntad y al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, todas esas coletazos que pega el chamuco, como lo llaman en México, el chamuco. Esos coletazos... O el cosaco, como lo llamaba el Padre Pío, ¿no? También. Cosayo, ¿no? El cosayo. Pues vienen de esa especie de separación entre el pensamiento humano y el pensamiento divino, entre la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces, eso me ha iluminado mucho para entender y meterme mucho en que no es mi pensamiento, sino lo que Jesús le dijo e hizo a lo largo de toda su vida. Y que eso es lo que decía el padre Pío en muchos de sus cartas, de sus escritos, de sus consejos. Jesús es el que habla a través mío y a través del Evangelio. Por lo tanto, sobre todo a través del Evangelio. Vivan el Evangelio, conozcan el Evangelio, vivan la Sagrada Escritura y entonces entenderán lo que Jesús ha querido hacer conmigo.